Bueno, pues vamos a realizar el cambio de aceite de la Yamaha XSR 900. El motor es común también en la Tracer 900 y en la MT-09. En fin, el motor común de las tres, el tricilíndrico. Para ello vamos a utilizar una llave de 17 para el tapón del cárter, llave de filtro, filtro nuevo, en este caso de la marca Cayenne, y aceite Motul 1040. Bien, pues el aceite que tiene esta moto son unos 6.000 kilómetros. El intervalo me parece que son a los 10.000 o 9.000, pero bueno, se lo cambiaré a los 6.000 porque hace poco hemos estado también en circuito y en el circuito sufre todo, los neumáticos, los frenos, todo. Bueno, le vamos a abrir también el tapón de llenado para que respire un poco aquí a la hora de salir un poco. Vale. Tenemos el filtro del aceite y el tapón de vaciado. Pues tan sencillo como aflojar este tapón, ya que tenemos el tapón de llenado abierto para que respire y salga mejor el aceite. Ponemos el tornillo. Bueno, y ahora ya procederemos a quitar el filtro de aceite con la llave de filtro. Vamos a probar otra vez, porque si estuviera... Ahí, ahora ya sí. Este sería el nuevo. Vale. Bueno, una vez escurrido todo el aceite, pues ya procederemos a montar el filtro nuevo y tapar el cárter. La verdad que el tornillo está bien, la arandela está bien también, así que no la cambiamos todavía. Bueno, pues le vamos a dar su par de apriete con la dinamométrica. En este caso son 40 Nm. Y ahora el filtro del aceite, que va a 17 Nm. Vamos a poner un pelín de aceite aquí en la junta y ya montamos. Bueno, pues ahora le damos el par al filtro, que es de 17 Nm. Una vez apretado todo, ya nos vamos a disponer a realizar el llenado de aceite. Esta moto tiene 2,7 litros si le cambias el filtro de aceite. Y nada, decir que esta moto es una moto de toda la vida, digamos, y no tiene ningún tipo de indicador de intervalo de servicio, ni tienes que resetear ningún tipo de recordatorio en el cuadro de mandos, y nada. Una vez con la rueda en el suelo vamos a ver el nivel real. Ahora marca nivel bueno, pero vamos a arrancarla unos minutos para que haga circuito. Pues como vemos le falta un poco, muy poco, pero le falta. Bueno, pues ya le hemos añadido un poco más de aceite, ya ha hecho el nivel perfecto y nada, como habéis visto no tiene ningún tipo de complicación ni dificultad. Venga, un saludo.